que ya saben cuál es la respuesta. ¿Ah? Nos están preguntando no por la monarquía, sino por el periodo que sigue. O sea, por la República. República, por supuesto, Cóndor, la República, así es. Ya, muy bien. Entonces llamamos así la monarquía porque, pues, Roma va a estar gobernada por reyes, por reyes. Ya sabes que un rey es aquel, pues, que ejerce el poder de manera vitalicia, de por vida, a diferencia de un presidente, ¿no? De otro tipo de gobernante, que es elegido por un periodo nada más de tiempo. Los reyes son de carácter vitalicio. De ahí que hablemos de monarquía en esta primera parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en tiempo de la monarquía, el poder se centró en un hombre, ¿sí? El rey. El rey. Este tenía un mandato vitalicio de por vida, pero en este caso, el rey era elegido. Es decir, el rey no nombraba a su heredero, sino que una asamblea elegía al siguiente rey. Era una monarquía electiva, esta Roma. Esta asamblea que elegía al rey se llamaba comicio curial. Los comicios son asambleas populares. El comicio curial es aquel que reunía únicamente a los romanos verdaderos, es decir, a los descendientes de los fundadores de Roma. No a los que llamaremos en un momento los plebeyos. Ellos no participaban en estos comicios curiales. Así que solamente la nobleza, llamada patricia, era la que elegía al rey. Uno de ellos, ¿no? Terminaba siendo el rey. ¿Está bien? Esto a propuesta del Senado, que reunía a los jefes de las familias patricias. ¿Ya? Y también señalamos que en este tiempo Roma era todavía un estado débil. Claro, porque Roma era solo una ciudad, estado. Roma aún no era una potencia para nada, ¿no? Alrededor vivían distintos pueblos, ¿ya? Pueblos itálicos, como vemos en este mapita. Al norte estaban los etruscos, ¿sí? Al oeste, perdón, al este itálicos, al sur habían griegos. Recuerda, mencionamos la semana pasada que los griegos, que estaban más allá, en la península balcánica, fundaron colonias en esta parte, el sur de Italia. Y a esta parte, el sur de Italia, le llamamos la Grecia Magna. Grecia Magna. Así que acá habían griegos, y por acá, dominando estas islas y partes de África, se encontraban los cartagineses. Así que Roma era uno más, ¿ya? En tiempo de la monarquía, Roma pues era una civilización que aún no dominaba, ¿no? Será recién en la República cuando Roma se convierta en la primera potencia. Ahora en tiempos de la monarquía, Roma está más pues a la defensiva, sobreviviendo frente a vecinos más fuertes. Ya en tiempos del Imperio Romano, Roma ya era pues indiscutiblemente el estado dominante, hasta que ya empieza su crisis y su caída. Muy bien, listo. Ahora, antes de ver a los reyes de este tiempo, o vamos a mencionar a los reyes. A ver, los reyes que tuvo Roma fueron 7. Ahí están sus nombres. Y están agrupados en 2 dinastías, la latina y la etrusca. ¿Está bien? Dinastía latina porque los primeros reyes son propios de este pueblo originario llamado los latinos. Y la segunda dinastía llamada etrusca porque los reyes de esta última parte no eran latinos, es decir, no eran romanos, eran de un pueblo extranjero que había dominado Roma, el pueblo etrusco. Como vemos en el mapa, los etruscos vivían en la zona norte de Italia. Los etruscos se expandieron, ¿ya? Y llegaron inclusive, vemos ahí este color, lo medio raro,
¿ya? Los etruscos llegaron a dominar Roma un tiempo, ¿ya? Entonces, habían etruscos gobernando Roma. Esta es la llamada dinastía etrusca. Hasta que los romanos se independizan, se liberan de los etruscos. ¿Está bien? Así que tenemos por eso dos dinastías. Rómulo, como hemos dicho, es importante, puede haber sido el fundador de Roma. Por supuesto, es un personaje legendario, prácticamente era un semidios, ¿no? Por su padre Marte, pero pues eso es un aspecto legendario, ¿no? De todas maneras, asumimos la existencia de Rómulo para poder iniciar pues esta historia. Él fundó el Senado. El Senado era un consejo de ancianos. Estos ancianos eran las cabezas de las familias más importantes de Roma. ¿Ya? Ellos proponen, gracias, ellos proponen al rey y pues se encargan luego de asesorarlo, fiscalizarlo. Muy bien, así que destacamos a Rómulo. En esta pintura observamos el llamado rapto de las Sabinas. Cuentan que en una ocasión los romanos invitaron a los sabinos, un pueblo vecino, y le dieron de beber a los hombres sabinos. Y cuando estos estaban embriagados, eh, se fueron con sus mujeres, con sus hijas, con sus hermanas, a consumar su amor. Bueno, en verdad, otra cosa, ¿no? Pero ya quiero decirlo de esa manera para que suene bonito. ¿Ya? Es que los romanos no tenían muchas mujeres en su ciudad y por eso buscaron de esta forma mujeres, pero del pueblo sabino. Cuando los varones sabinos reaccionaron, quisieron enfrentar a los romanos, como se ve en esta pintura, y las sabinas se interpusieron entre ellos. Al final, romanos y sabinos terminaron, pues, fusionándose. ¿Ya? Entonces, esto, según otra leyenda, fue tramada, pues, por Rómulo, para conseguir mujeres para Roma, y así, pues, puedan tener una descendencia que haga, pues, de Roma una ciudad que pueda defenderse, que pueda destacar, ¿no? Muy bien, y de ahí vinieron otros reyes, Numa Pompilio, Tulio Stilio, Anco Marcio. A este lo destacamos por haber fundado el puerto de Roma, el puerto de Ostia, ¿ya? Que va hacia el mar Tirreno, ¿ya? Y luego ya los etruscos asumen el control de Roma. Pero antes de pasar aquí, habría que aclarar quiénes eran los patricios, quiénes eran los plebeyos, para poder seguir entendiendo el tema, ¿ya? Y esto lo tenemos acá, donde dice la sociedad romana. A ver, ¿qué tenemos? Te decía que Rómulo, junto a un grupo de hombres, habían fundado la ciudad de Roma. ¿Cómo le podemos llamar a esta gente originaria de Roma? A estos fundadores y a sus descendientes a lo largo del tiempo. Pues les vamos a llamar patricios. Patricios, ¿ya? Los patricios van a ser la clase dominante, la nobleza, la aristocracia, como quieras llamarla, en Roma. Como ellos fundaron la ciudad, o sus descendientes decían, ¿no? Que sus antepasados fundaron la ciudad, pues los patricios tenían todos los poderes. Ellos eran los dueños de la tierra, ellos tenían privilegios, ¿no? En la sociedad, ellos monopolizaban los cargos del gobierno, ¿sí? Ellos controlaban la asamblea curial y ellos pues elegían al rey, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaban? Ah, ellos eran pues descendientes de los fundadores y por eso podían hacer todo eso. ¿Ya? Al decir que ellos eran descendientes de los fundadores, podemos decir que los patricios tenían alcurnia, linaje. Tener linaje es tener pues antepasados, ¿no? Importantes, ser descendiente de ellos.
En este caso, ellos podrían decir, pues, que descendían del mismo Rómulo, del mismo Marte, en todo caso, ¿no? Del mismo Eneas. Recuerda quiénes fueron todos ellos, ¿no? En cambio, los plebeyos, al no defender de estos, ellos no tenían linaje. Y con una diferencia, que un patricio decía tener linaje, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Mi familia, diría, por ejemplo, Julio César, que era un patricio, mi familia, pues se remonta a la diosa Venus. En cambio, un plebeyo, pues no podía decir nada de eso, ¿no? Ellos no tenían linaje, ¿ya? Muy bien. Los patricios se agruparon en familias. A estas familias se les conoce como los gens, los gens. Y el jefe, la cabeza de un gens, es llamado pater family, ¿ya? O pater familias, ¿ya? Es la cabeza de un gens, un pater. Y de allí que utilicemos el nombre patricios para llamar pues a esta nobleza romana. ¿Ya? Muy bien, los patricios eran los dueños de los esclavos, pero también tenían clientes. El cliente no es un esclavo, pero el cliente tampoco es un hombre completamente libre. ¿Quiénes son los clientes? Pues los clientes son plebeyos que decidieron ponerse bajo la dependencia, bajo la protección de un pater family, ¿ya? Algo así como convertirse pues en su servidumbre, ¿no? De esa manera, ellos perdían parte de su libertad, pero ahora vivían bajo la protección de un patricio. Así que los patricios tenían muchos clientes y muchos esclavos para vanagloriarse, pues, ¿no? Su riqueza, su poder. Están los plebeyos comunes, que con el tiempo, pues, serán la mayoría de hombres libres. Los plebeyos, como no descendían de los fundadores, como no tenían linaje, ellos no eran considerados ciudadanos inicialmente. Esto significa que los plebeyos estaban excluidos de la política. Ellos no podían elegir o ser elegidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los plebeyos, que ya tenían pues generaciones y generaciones naciendo en Roma, se consideraban tan romanos como los patricios. Ya no nos pueden decir extranjeros, no, somos verdaderos romanos. Así que ellos lo que harán en tiempos de la República es luchar por la igualdad, por tener los mismos derechos que los patricios. Y así se convertirán poco a poco en ciudadanos, ciudadanos de Roma también. No en la monarquía, a partir de la República. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos una sociedad dividida de esta manera. ¿Ya? Creo que acá podemos identificar a estos grupos fácilmente, ¿no? Esta pareja que está bien vestida, pues son patricios. En cambio, estos que están vestidos de una manera más humilde son plebeyos. Y este que está acá, pues, un prisionero de guerra, es un esclavo. Muy bien, sigamos. Entonces decíamos que los etruscos llegaron a dominar Roma. Por eso encontramos aquí a tres reyes de origen etrusco, ¿ya? Extranjeros. El primero de ellos fue Tarquino Prisco o el Antiguo. Hay que diferenciar, hay dos Tarquinos, como puedes ver. ¿Ya? Así que a este primero le llamamos Tarquino Prisco o el Antiguo. Bien, a él se le atribuyen las primeras grandes obras públicas en Roma. Esto está bien. Los etruscos eran un pueblo extranjero, es cierto, pero como habían tenido un mayor desarrollo, los etruscos eran un pueblo pues más antiguo, más desarrollado que Roma. Entonces, los etruscos al dominar a Roma, pues les heredaron también sus avances a estos. Entonces podemos decir que la cultura romana estuvo influenciada por la cultura de los etruscos. Mucho de lo romano proviene de lo etrusco. Sin embargo, el pueblo que más influyó sobre los romanos
va a ser otro. Creo que ya ustedes lo saben. ¿Ah? ¿Cuál fue el pueblo de la antigüedad que más influyó sobre Roma? Inclusive lo vemos en sus dioses. Son los mismos, solo que con otro nombre, ¿no? Por supuesto, nos referimos a Grecia, por supuesto, Grecia. Están anotando en el chat. Ajá, muy bien. Entonces, entre los etruscos y los griegos van a estar, pues, los dos Griegos. que más, así es, los griegos, los dos que más influyeron sobre los romanos. Obras de Tarquinio Prisco, pues, por acá los vemos. Tenemos la Cloaca Máxima, ¿ya? Que es una gran alcantarilla para echar el exceso de agua que existía en Roma. Roma tenía en sus alrededores una tierra muy pantanosa por la lluvia. Había que sacar ese exceso de agua a través de esta cloaca máxima, ¿ya? Llevarlo hasta el río Tíber y que el río pues lleve todo esto al mar. Y también se le atribuye a Tarquino el Antiguo esta obra, que en la actualidad ya no es así, esto está destruido, ¿ya? Pero se le representa de esa manera, así habría sido. Esto es el circo romano, el circo romano, ¿ya? Ahí está. ¿Qué cosa era el circo para Roma? Pues como puedes ver, hay una pista ovalada donde los caballos, ¿no? Con sus jinetes, corrían, competían acá dando vueltas. Tal vez has visto la película Ben-Hur, haya visto pues esa competencia, ¿no? En cuadrillas, Ben-Hur contra Mesala, dando vueltas por acá. Entonces, si esto ocurría en la arena del circo, podemos decir que el circo era lo que para nosotros es un hipódromo, ¿ya? Circo para Roma, hipódromo para nosotros, ¿ya? Ahí está, ¿no? Acá entonces no peleaban los gladiadores, no. Sin embargo, hay una confusión. Hay quienes dicen, ah, sí, pues los gladiadores no se mataban en el circo romano, pero en el circo no vemos a los gladiadores, ¿sí? Los gladiadores donde peleaban hasta morir, ¿dónde? En otro lugar llamado, ¿cómo se llama esto? Se llama Coliseo. Coliseo. Así que no confundamos circo y coliseo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Tenemos a Servio Tulio, tenemos a Tarquino el Soberbio. ¿Ya? A ver, ¿qué defecto tiene un régimen monárquico? Pues cuando una persona tiene el poder, un gran poder, y de manera vitalicia, pues esta persona, que al sentirse tan poderosa, ¿qué tiende a hacer? Pues a abusar del poder, a abusar del poder. Ojalá que esto no ocurra en los días siguientes en nuestro querido Perú. Eh, por algo se le ha llamado este monarca Tarquino el Soberbio. Se supone que él debía ser fiscalizado, asesorado por los patricios del comicio curial. Sin embargo, pues este va a gobernar, ¿no? De una manera arbitraria, digamos. O al menos así lo denunciaron los patricios, que querían recuperar el poder político, ¿sí? Ya que los etruscos le habían quitado el poder, la corona, ¿no? Entonces, en el año 509 a.C., se produjo una rebelión romana, dirigida por los patricios en su deseo de recuperar el poder. Los plebeyos los apoyaron. Los patricios le dijeron a los plebeyos que luego de esto iban a construir un régimen donde habría pues participación de ambos, donde habría igualdad, ¿no? Estamos hablando de la futura república. Los plebeyos se sumaron y así Tarquinio el Soberbio fue derrotado. Fue expulsado de Roma junto con sus etruscos. Roma se liberó de los etruscos, ¿ya? El año 509 es el año que terminó la monarquía. Roma ya no va a tener un rey. Inclusive la palabra rey va a ser
tomada como una palabra pues terrible. Es como cuando en la actualidad pues alguien dice, ah, él quiere ser un dictador. Pues en tiempos de Roma, a los políticos ambiciosos los acusaban, ah, él quiere ser rey. Ese fue, por ejemplo, un argumento para matar a Julio César, que Julio César quería ser rey, y de ahí pues que los senadores lo mataran, igual a otros. ¿Quién fue el líder de esta rebelión? Pues Junio Bruto. ¿Ya? Este general patricio fue el que logró la caída del último rey etrusco de Roma. Y Junio Bruto también es importante porque él y otros van a organizar un nuevo Estado romano, una nueva organización política que llamamos la República. ¿Ya? Entonces, si fue Rómulo el que creó la monarquía romana, fue Junio Bruto el que va a crear la República Romana. ¿Ya? Y será un hombre llamado Octavio el que cree pues el Imperio Romano, como veremos luego. Muy bien, la República es el segundo periodo. Empieza en el 509, cuando cayó Tarquino el Soberbio, hasta que un hombre, Octavio, se convierte en emperador, allá en el año 29 antes de Cristo. Por cierto, sobre en qué momento empieza el imperio, algunos ponen 31, otros 27. San Marcos, cuando hizo la pregunta, colocó 29, como lo hago yo también, así que por eso me voy a quedar con esta fecha, ¿ya? 29. Muy bien, son 500 años de República Romana. Y esta es una historia bastante rica por todos los cambios que ocurrieron con Roma. Por cierto, el periodo republicano es el periodo más preguntado en examen de San Marcos, inclusive más que el periodo imperial. El periodo imperial es solo guerras prácticamente, ¿no? Guerras de expansión y luego de defensa frente a los bárbaros. En cambio, la república pues es una historia más rica por todo lo que sucedió que vamos a ver a continuación. A ver, en la república eh, ya no hay un rey que concentre el poder. No, la república se fundó con la idea de que nadie debería tener el poder total. Nadie, porque eso degenera el poder. Si no, recuerden a Tarquinio el Soberbio, eso quedará pues en la memoria de los romanos. Entonces el poder debía estar separado, no exactamente como ocurre en la actualidad con la separación de poderes, no llegaron a tanto, pero de todas maneras había una tendencia a eso. Tenemos entonces un Senado, magistrados, comicios, que van a ser los que gobiernen, los que administren en este tiempo a Roma. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos al Senado, que dijimos fue fundado por Rómulo al inicio de esta historia, en tiempo de la monarquía. El Senado proponía las leyes, así que lo podemos comparar a un congreso, ¿no?, de nuestro tiempo. El Senado controlaba también a los magistrados, es decir, fiscalizaba a los cónsules, las autoridades que habían en Roma. Decidía también sobre aspectos como la religión, las finanzas, ¿no?, importante, y la política exterior. Así que, ¿qué institución decidía sobre la guerra o la paz para Roma? El Senado. Con el tiempo, el Senado se convirtió en la institución más importante, más poderosa de la política romana en tiempo de la República. De la República, ¿está bien? Porque en la monarquía el Senado es menos que el rey. Y en el imperio, el Senado es menos, obviamente, que el emperador. Pero como en la República no hay rey ni emperador, el Senado se convirtió en la institución más importante. Tenemos a un conjunto de magistrados o funcionarios que van a ser nombrados para que asuman distintas tareas en esta república. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles eran estos magistrados? Pues los más importantes eran los cónsules. Ellos cada año elegían a 2 cónsules.
2 cónsules. ¿Por qué no uno? Porque los cónsules tenían bastante poder. Mejor había que elegir a 2 para que se controlen mutuamente, creían. Los cónsules presidían el Senado y dirigían el ejército. Así que su función era fundamentalmente militar. ¿Ya? Entonces, cuando vemos guerras de los romanos, pues siempre hay cónsules que están dirigiéndolas. Muy bien, ¿quiénes más están? Tenemos, a ver por acá, a los censores. Su nombre nos ayuda a recordar, pues, qué hacían estos censores. Los censores censaban a la población. Roma fue un estado bien organizado porque tenía elementos como el censo para conocer la cantidad de población y de esta manera pues saber eh, regular respecto a los tributos, respecto a cuántos soldados podrían llegar a tener, etcétera, ¿no? Los censos nos dan elementos para poder tomar decisiones. Los censores lo llevaban a cabo. Y también los censores censuraban. La censura existió en la antigua Roma, ¿ya? La censura. La censura es un mecanismo para, digamos, destituir a algún magistrado que haya cometido pues faltas contra el orden público. O también para poder vigilar a aquellos que aspiraban a los cargos públicos. Así que los censores eran encargados de este poder llamado la censura. Los ediles eran los que mantenían el orden, la limpieza, etcétera, de las ciudades. O sea que los ediles eran como nuestros alcaldes. Y justamente este cargo municipal, ¿no? Lo remontamos a la antigua Roma. Es una de sus herencias. Tenemos a los cuestores, que su nombre nos ayuda a recordar, se encargaban de las cuentas del Estado, supervisaban las finanzas. Los pretores se encargaban de la justicia, les llamaríamos jueces nosotros. ¿Ya? Muy bien, y me he salteado a estos dos, ¿sí? Que son importantes. Acá tenemos magistrados. Aquí tenemos a los comicios, que hemos dicho eran las asambleas populares. El primer comicio fue el comicio por curia, que reunía únicamente a los patricios. Pero ahora van a haber otros comicios. Los comicios por centurias, que reunían a los soldados, y en este tiempo los plebeyos podían ya incorporarse al ejército, si es que tenían al menos los recursos para poder costearse las armas. Y también habían los comicios por tribus que reunían a los plebeyos. Bien, entonces, San Marcos nos preguntó en una ocasión cuáles fueron las instituciones políticas más importantes de la República Romana. Pues, ¿qué respondemos? El Senado, ¿qué más? Los comicios, y de los magistrados, los más importantes eran los cónsules. Los cónsules. Así, la respuesta era pues Senado, consulado y comicios. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Profe, pero no nos ha mencionado los tribunos. Es cierto, faltan los tribunos. ¿Ya? Ahora los mencionamos ya un ratito, pero primero vamos con el dictador. A ver, en tiempos normales, Roma está gobernada por un senado, asambleas y un conjunto de magistrados en tiempos normales, ¿ya? Pero en situaciones de emergencia, de grave peligro, en la que la sobrevivencia de Roma, ¿no?, corre peligro, entonces en esta situación el Senado elegía a una persona para que se encargue de tomar todas las decisiones. ¿Cómo se llamaba esa persona? Dictador. Entonces, mira, a diferencia de los dictadores que vemos en nuestro tiempo, que llegan al poder en contra de lo que establece la Constitución, rompiendo el orden constitucional,
los dictadores en la antigua Roma eran elegidos, ¿ya? Eran eh, personas que legalmente tomaban el poder, ¿ya? Ahí está. Esto se justificaba porque en un tiempo donde la Roma pasaba, ¿no?, una situación muy grave, pues era necesario que tal vez una persona, el mejor de todos, en teoría, decida todo. Porque si no establecemos la dictadura y todo sigue como antes, ya la toma de decisiones va a ser muy lenta y esto puede dificultar enfrentar ese problema grave. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los dictadores eran elegidos en situaciones de peligro y tenían el poder absoluto. Es decir, se nombraba al dictador y el dictador absorbía los poderes de todos. ¿Ya? El poder de los cónsules, del Senado, de los comicios, de los censores, de todos. El dictador tenía el poder absoluto. Pero ese poder absoluto solo duraba 6 meses, máximo. ¿Ya? A los 6 meses, automáticamente, el poder del dictador terminaba. Y su poder, nuevamente, regresaba a los otros. ¿Ya? El cónsul, el Senado, etcétera, recuperan sus poderes. Y el ex dictador, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a rendir cuentas de lo que hizo en esos 6 meses. ¿Ya? Porque tampoco podían darle poder total así nomás, ¿no? Luego tenían que fiscalizarlo por lo que había hecho. ¿Ya? Entonces, la dictadura era una situación excepcional, extraordinaria en la República Romana, en la que un hombre tomaba todo el poder, pero solo por un corto tiempo. Lo normal era que el poder siga en manos de todos estos magistrados o instituciones. Vamos con el tribuno ahora, importante porque San Marcos 2 veces ha preguntado por los tribunos de la plebe. ¿Ya? Pero antes de eso, primero quería mencionar al respecto. A ver, ¿qué decimos por acá? Que en esta república todos los cargos estaban en manos de los patricios. Los patricios dirigían los comicios, el senado, eran los cónsules, eran los cuestores, etcétera. Los plebeyos no tenían lugar, presencia en la política republicana, pero no que los patricios les habían prometido igualdad, sí pues, pero todavía no había esa igualdad. ¿Qué tenían que hacer los plebeyos entonces? Luchar por esa igualdad. Luchar. Y una de sus primeras luchas fue la rebelión del Monte Sacro. ¿Ya? Los plebeyos se fueron de Roma a un monte, al Monte Sacro. ¿Ya? Abandonan a los patricios. Quédense con su Roma. Fundaremos nuestra propia ciudad, donde nosotros la gobernemos. Bien, esta fue una huelga, ya una presión pacífica, sin embargo, de la plebe que abandonó pues a su élite. Los patricios tuvieron que ir a convencerlos para que regresen a Roma. Y para que los plebeyos regresen, tuvieron que aceptar varias condiciones que la plebe solicitó. ¿Cuáles? Uno, que existan magistrados que defiendan los intereses de la plebe. ¿Ya? Que ellos puedan tener también autoridades en la política romana. Entonces, ¿qué cargo fue el que se creó como consecuencia de la rebelión del Monte Sacro? El cargo del tribuno de la plebe. Estos tribunos, como mencionamos por acá, van a defender a los plebeyos del abuso de los demás magistrados o instituciones que son patricios. ¿Y cómo podían los tribunos defender a la plebe? A través de un poder llamado el veto. El veto. ¿Y qué es esto? Pues era el poder de anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad en esta República Romana. ¿Ya? El tribuno podía anular inclusive una decisión del Senado. La idea era pues que si el Senado daba alguna orden
que perjudicaba a la plebe, el tribuno en defensa de la plebe, pues podía vetar esta orden. ¿Ya? Sí, fueron entonces personajes importantes, los tribunos de la plebe. Inclusive hubieron quienes fueron asesinados por la defensa de los intereses plebeyos, como fueron los hermanos Graco. Bien, otra cosa que habían pedido era que ya no haya esclavitud por deudas. Esclavitud por deudas. Así que esto fue también eliminado, favoreciendo a la plebe, a aquellos que debían y no podían pagar, ya no había esclavitud por deudas. ¿Ya? También la creación de otros comicios, como dijimos hace un momento, los comicios por tribus. Muy bien. Entonces, poco a poco, en la medida que la plebe fue haciendo protestas, fue luchando para ser iguales con los patricios tuvieron que aceptar una y otra ley. Y a este conjunto de normas escritas, por cierto, vamos a llamarle el derecho romano. Ya son las primeras. Hay un montón de leyes y constituciones que se elaboraron en la antigua Roma. Sabemos que los romanos no crearon el derecho. Es que ellos no crearon las primeras leyes. ¿Sí? En Mesopotamia ya vemos leyes más antiguas, como el Código de Hammurabi. Pero los romanos le dieron al derecho, ¿no? a las leyes, pues un mayor desarrollo o un orden, dándole dice un carácter científico. ¿Recuerdas cuando Hammurabi vinculaba las leyes con el dios Shamash, que eran leyes sagradas, religiosas? Pues los romanos van a separar, ¿no?, el derecho, la ley, de la religión, ¿no?, quitándole ese carácter sagrado, como es pues hasta el día de hoy. Y de ahí que digamos pues que le dieron un carácter científico al derecho. Entonces no crearon las primeras leyes, pero digamos avanzaron tanto en el derecho, considerado el derecho romano el más importante aporte cultural de este pueblo a nosotros. Claro, las leyes actuales se basan en gran parte en las leyes que los romanos dejaron. No los de Mesopotamia, los de Egipto, sino los de Roma. Bien, ¿y en qué momento es que justamente empieza ese desarrollo del derecho romano? En tiempo de la República. Porque en tiempo de la monarquía no había ley escrita. La ley era la costumbre, pero la costumbre podía ser modificada a antojo de la élite. En cambio, en tiempo de la República, el derecho se hace escrito. ¿Ya? Hay leyes escritas. ¿Ya? Muy bien. Ya en tiempo del imperio, pues llega el esplendor del derecho. Muy bien. ¿Cuál fue la primera ley escrita de los romanos? Las 12 tablas. Y aquí no se hace diferencia entre patricios o plebeyos. Es decir, la ley de las 12 tablas va a ser por igual para patricios como para plebeyos. Por eso decimos que con la ley de las 12 tablas comenzó la igualdad legal entre patricios y plebeyos. ¿Ya? Se dieron más leyes, como la canuleia, que permitió el matrimonio entre un patricio y una plebeya, o la ley Licinia, que permitió que un cónsul, recuerda que habían dos, uno de ellos pueda ser plebeyo. ¿Ya? Y así la ley Ogulnia permite que los plebeyos asistan a los colegios sacerdotales, porque antes el sacerdocio también era un monopolio de los patricios, ahora no. La ley Hortensia establece que las leyes que los plebeyos creaban en sus comicios, las leyes llamados plebiscitos, ahora sean leyes de cumplimiento general. Es decir, no solo para plebeyos, sino también debían ser cumplidas por los patricios. Y así Roma va creando más y más leyes a lo largo de esta república y luego el imperio. La expansión. A ver, Roma comenzó pues dominando a los pueblos que se encontraban a su alrededor, en la zona central de Italia, a pueblos itálicos, a otros pueblos latinos.
Roma también llegó a dominar a los etruscos, que vivían, recuerda, en la parte hacia el norte de Roma. Muy bien, pero aquí vamos a destacar un par de guerras. Las guerras pírricas y luego las guerras púnicas. Las guerras pírricas, pírricas fue la guerra de Roma contra los griegos que vivieron en el sur de Italia. ¿Sí? En esta parte de Italia, conocida como la Grecia Magna, vivían griegos, ¿sí? En Tarento y en otras ciudades. Los griegos buscaron el apoyo del rey del Épiro, llamado Pirro. Así que Pirro se trasladó al sur de Italia y luchó contra los romanos. ¿Ya? Entonces a esta lucha le llamamos guerras pírricas porque los romanos se enfrentaron a los griegos liderados por Pirro, que por cierto era un pariente del gran Alejandro Magno. Pero Pirro, por más éxito que tuvo al inicio, al final fracasó. Las guerras pírricas la ganaron los romanos. Con esta victoria, Roma pudo dominar el sur, es decir, la Grecia Magna, y así completar el dominio de toda la península itálica. Muy bien, este era un primer gran paso para el dominio romano. ¿Qué seguía? Dominar el mar Tirreno, Sicilia y otras islas que se encuentran frente a Italia. Sin embargo, el mar Tirreno, el Mediterráneo occidental, que está más allá, y estas islas estaban dominados por otra potencia. ¿Cómo se llamaba esa potencia? Cartago. Aquí lo vemos. En este otro mapa vemos a Cartago, que es una ciudad ubicada aquí, donde hoy queda Túnez, un país africano. Aquí está Cartago. Entonces, Cartago, que fue fundado por fenicios, los romanos dicen punis a los fenicios. Como los romanos van a pelear contra esta ciudad de origen fenicia, los romanos le van a llamar punis también a estos hombres, de allí que a esta guerra entre Roma y Cartago le llamemos las guerras púnicas. Púnicas. Bien, entonces Cartago, como vemos en el mapa, dominaban los alrededores del Mediterráneo occidental. El Mediterráneo es grande, esta parte es el Mediterráneo occidental. En cambio, por allá está el Mediterráneo oriental. ¿Ya? Cartago dominaba las islas, dominaba Hispania, el comercio, muy bien. Roma, si quería ser pues la dominante en esta parte del mundo, tenía que derrotar a Cartago. Bien, entonces, ¿cuál fue la causa de la guerra? El control comercial del Mediterráneo occidental. ¿Sí? Esta parte. Muy bien, fueron 3 guerras únicas las que se dieron. 3 guerras. A ver, la primera fue una lucha sobre todo en el mar, en la que Roma terminó venciendo a los cartagineses. Y a consecuencia de esa victoria, en el mar, Roma pudo controlar las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. ¿Ya? La toma de Sicilia. Muy bien, la Segunda Guerra va a ser en tierra, fundamentalmente, y fue la más difícil para los romanos. ¿Por qué motivo? Porque en la Segunda Guerra Púnica, Roma enfrentó a este hombre, que causó mucho miedo ya en Roma en este tiempo. ¿Cómo se llamó este enemigo? Aníbal. Aníbal. ¿Ya? Aníbal, con un ejército que incluyó hasta elefantes de guerra, avanzó desde Hispania, cruzó los Alpes, algo muy difícil de hacer en este tiempo. Los Alpes son una cordillera que hay que cruzar si queremos entrar por tierra a Italia, a Roma, y Aníbal tuvo que hacerlo, ¿no? Y así Aníbal entró al territorio de los romanos y se enfrentó a ellos. Sin embargo, en todas las batallas en las que Aníbal enfrentó a Roma en Italia, Aníbal ganó
todas las batallas, sobre todo Canas, donde derrotó a un ejército romano que tenía el doble de soldados. Pero como este hombre era un gran estratega militar, supo, con una táctica envolvente, vencerlos. Pero Roma no cayó. Aníbal no tomó Roma. Se distrajo avanzando por el resto de Italia, esperando que Roma pues claudique, pero Roma no cayó. ¿Quién salvó a Roma? Pues un cónsul llamado Escipión. Escipión no enfrentó a Aníbal en Italia, lo que hizo fue ir a África, atacar a Cartago. Y esto obligó a Aníbal a regresar a África para defender a Cartago. Así que acá, en África, en Sama, se va a producir la batalla decisiva, la más importante en las guerras púnicas, la batalla de Sama, en Túnez actual, donde Escipión derrotó a Aníbal. Derrotó a Aníbal. Y Escipión, con los romanos, dominaron esta parte de África. Cartago cayó ante Escipión. Y así Escipión regresó a Roma y será conocido como, pues, el africano, por haber conquistado África. África. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, y en una tercera guerra, Roma destruyó completamente Cartago, porque a pesar que Cartago había sido derrotada ya en mar y en tierra, Cartago seguía siendo una, digamos, una ciudad que dominaba los negocios en el Mediterráneo. Fue completamente destruida. Y así Roma se convirtió, con esta victoria, en la primera potencia de la antigüedad. Y el profe, pero, y Atenas, y Egipto, y Babilonia, y los persas, ¿dónde están? Macedonia, pues en este tiempo, todos esos poderes ya habían decaído. Los griegos habían sido conquistados por Macedonia. Macedonia había creado un gran imperio, recuerdas, con Alejandro Magno, pero Alejandro ya está muerto y su imperio se ha dividido en varios pedazos. Entonces, toda esta crisis de los estados que surgieron del imperio macedónico les va a permitir a los romanos dominarlos. ¿Ya? Aquí justamente vemos eso. La conquista del Mediterráneo oriental, esta parte, por Roma. ¿Ya? Entonces aquí vemos a justamente Macedonia, acá está Grecia, esto Siria, Egipto. Entonces, los romanos fueron expandiéndose, mira cómo han logrado hacerlo, dominando gran parte de Hispania, de África, el sur de Francia, la península balcánica. Aquí ellos derrotaron a Macedonia, conquistaron Grecia, ¿sí? A Atenas, a las ciudades griegas. Y aquí es cuando los griegos asimilan aún más la cultura griega. Ya habían asimilado gran parte por la influencia de los griegos que vivían en el sur de Italia. Pero al dominar la propia Grecia, puede haber una mayor asimilación de esta gran cultura griega. Y así siguieron avanzando por Asia, llegaron a Siria. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Este mapa, ¿qué nos permite decir? Que tras estas conquistas, Roma era ya la potencia hegemónica de la antigüedad. ¿Ya? Y estamos en tiempos de la República, aún no llegamos al imperio, que es la consolidación, pero Roma ya es la primera potencia. Desde las guerras púnicas ya lo es. Consecuencias. Muy bien, Roma, la número uno, pero cuando se creó la República, ¿sí? Con asamblea, senado, etcétera, se creó para una ciudad-estado, es decir, para un estado pequeño. Pero ahora que Roma ha crecido tanto, al gobierno central le va a costar controlar, ¿sí? Todo este ya vasto territorio, ¿no? Toda esta gran población que ahora está sometida pues a la ciudad de Roma. Roma domina el mar Mediterráneo, le van a llamar Mar Nuestro, Mare Nostrum, ¿sí? Al Mediterráneo que vemos acá.
Roma allí forma pues un imperio marítimo, ¿sí? Roma se vuelve talasocrática también entonces. Surge la clase de los caballeros, también llamados equites o ecuestres, es decir, los comerciantes ricos, que son de origen plebeyo porque los patricios no eran de negocios, de comercio. Los patricios eran los terratenientes, los dueños de grandes tierras, con esclavos. Digamos, los comerciantes eran plebeyos. Una parte de esta plebe se ha enriquecido y se ha convertido en este sector conocido como los caballeros, gracias a la expansión romana. Toda esta tierra que ha sido conquistada va a ser conocida como Ager Publicus. Y esta tierra será repartida entre los que conquistaron, entre los hombres que los conquistaron. Sin embargo, cuando el Estado romano reparte las tierras, ¿a quién le beneficia? Pues si esta república está dominada por los patricios, entonces va a beneficiar con la entrega de grandes tierras a los mismos patricios. Los patricios ahora son dueños de inmensas tierras, de latifundios, como le llamamos a esas extensas tierras. Entonces, los patricios se enriquecen grandemente con la expansión romana. Además, ellos también van a tomar el control de los numerosos esclavos que ahora la República Romana tiene. Pero ¿quiénes no se beneficiaron de la misma forma? Los plebeyos. Muchos plebeyos que habían ido también a pelear no recibieron lo mismo. A ellos no se les entregó las tierras conquistadas, el ager publicus, a pesar que el Estado les había prometido. Así que mientras los patricios se hacían más ricos, los plebeyos, comparándose a estos, pues eran más pobres ahora. Este empobrecimiento de la plebe, ya que ellos tuvieron que dejar sin producir sus pequeñas tierras, o tuvieron que abandonar sus pequeños negocios para ir a la guerra, para recibir, ¿no?, un provecho de parte del Estado, y al no recibirlo, entonces su situación va a ser de empobrecimiento. ¿Qué va a generar esto? Que los plebeyos se rebelen, ¿ya? Y enfrenten a los patricios en lo que llamamos las guerras civiles. Muy bien. Estas guerras civiles van a marcar la crisis de la República Romana. Y de esta crisis, la República morirá y nacerá el imperio. ¿Está bien? A ver, pero hay bastantes cosas que decir antes de empezar, ¿no?, de hablar del imperio. A ver, tenemos a los hermanos Graco. ¿Ya? Ahí a los costados vemos a los hermanos Graco. A ver, Tiberio Graco, el hermano mayor, fue elegido tribuno de la plebe. ¿Qué quería la plebe de este hombre? Que defienda un proyecto de ley, la llamada ley agraria o la reforma agraria. ¿Qué consiste una reforma agraria? Pues en limitar la extensión de los latifundios, reducir los latifundios, ¿ya? Y esta tierra que se le va a quitar a los latifundistas, repartirla a la plebe, ¿ya? Entonces esta reforma agraria sería en beneficio de los plebeyos, ¿sí?, que exigían tierras por parte del Estado. Muy bien, pero a quienes no les convenía la reforma agraria, pues a los latifundistas, es decir, a los patricios. Los patricios se opusieron a la reforma agraria. Ya, cierto día, los patricios acusaron a Tiberio Graco de querer convertirse en rey con apoyo popular. Así que lo asesinaron, mataron a Tiberio. Tras su muerte, su hermano, Cayo, pues se convierte en tribuno de la plebe, y él también va a luchar por la reforma agraria, también por la ley frumentaria, es decir, por un abaratamiento del precio del trigo
para que la población pobre, los plebeyos que vivían una situación, ¿no? Complicada en su economía, pues puedan alimentarse mejor, ¿no? Bien, entonces Cayo Graco, pues también fue asesinado. Bueno, lo iban a matar, terminó suicidándose, pero en todo caso los patricios lo llevaron a esto, ¿no? Pues los hermanos Graco fueron tribunos que dieron su vida en defensa de intereses de la plebe. Ellos querían la reforma agraria para evitar la guerra civil, el enfrentamiento violento entre plebeyos contra patricios, con la reforma agraria. Pero los patricios no aceptaron, así que la guerra civil, de todas maneras, se iba a dar. Y si los plebeyos están mal, los esclavos estaban peor, porque ni libertad tenían. De ahí que en este tiempo se den rebeliones de esclavos, siendo la más importante la que fue dirigida por Espartaco. Tal vez hayas visto la serie Spartacus, pues en Netflix. Ajá, ahí está, ¿no? Spartacus, ¿sí? Falta pues Crixos, falta Gannicus, faltan, ¿no? Los gladiadores que lideraron, ¿no? El enfrentamiento contra los romanos por su libertad, ¿no? Y que en este tiempo Roma pues era muy esclavista, tenía gran número de esclavos, y estos pues se sublevaron. Todas las rebeliones de esclavos llegaron a fracasar, sin embargo, inclusive la de Espartaco, ¿no? ¿Quién derrotó a Espartaco? Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, financió inclusive el ejército que derrotó a Espartaco, ¿no? Aunque Pompeyo se llevó el crédito de la victoria. La política es así, ¿no? Pero Craso fue quien lo derrotó, y esto también lo transmitieron en la serie, o en las películas en todo caso. Bien, en esta lucha contra Espartaco destacaron entonces Craso, destacaron Julio César, que van a ser importantes luego. Pero antes tenemos las guerras civiles, enfrentamientos entre plebeyos y patricios. Ahora, San Marcos nos preguntó por esto. San Marcos no nos preguntó qué clases sociales se enfrentaron. Si nos hubiera preguntado eso, diríamos patricios contra plebeyos. No, lo que nos preguntó San Marcos fue qué grupos políticos se enfrentaron. Ah, políticos. Ah, ya, entonces no puede ser patricios y plebeyos porque estos son clases sociales, sectores sociales. Los dos grupos políticos eran el Partido Senatorial, también llamado Optimate, y el Partido Popular. El Partido Senatorial está integrado por patricios que no quieren nada de cambios, no a la reforma agraria, no a los cambios, ya que eran los patricios de mayor poder económico y político. Pero un sector de los patricios sí aceptaba las reformas. Pues esos patricios que sí aceptaban las reformas lideraron el Partido Popular, llamado así popular porque tuvo pues, ¿no?, la simpatía de la plebe, ya que este Partido Popular estaba de acuerdo, al menos de palabra, con la reforma agraria. Así que senatoriales y populares se enfrentaron en estas guerras civiles, o podríamos decir populares y optimates. En la Primera Guerra Civil, Sila, que representaba a los senatoriales, derrotó a Mario, que representaba a los populares. Ya Sila se convirtió en dictador, pero fue en la historia de Roma el primer dictador vitalicio. ¿Te acuerdas? Dijimos que era por 6 meses, pero Sila ya ejerció la dictadura de por vida. ¿Qué pasa con la República Romana? Se está desfigurando. Hay un hombre que ha tomado el poder de por vida. Eso corresponde más bien a una monarquía o a un imperio. Ahora que estamos en tiempos pues, de guerras, de conquistas, el término más adecuado es imperio, ¿no? Entonces, la república está en crisis. Este orden republicano pues, va a terminar dentro de poco. Sila persiguió a sus enemigos, que eran los miembros del Partido Popular,
a través de las proscripciones. Muy bien, tras la muerte de Sila, y para evitar una nueva guerra civil entre populares y senatoriales, se produjo el primer triunvirato. Es decir, una alianza política, electoral, dicen, entre Julio César, que representaba al Partido Popular, Pompeyo, al senatorial, y Craso, el que derrotó a Espartaco, al orden de los caballeros. Pero la idea es evitar una nueva guerra civil. Pero a la larga, estos hombres lo que hicieron fue luchar por el poder total, como los políticos normalmente hacen. No comparten el poder, eliminan a sus rivales. Muy bien, ahí está, ¿no? Craso terminó fracasando en una campaña en Mesopotamia, muere allí. Julio César ya se va a enfrentar a Pompeyo después de haber conquistado las Galias. ¿Qué son las Galias? Es el territorio de la actual Francia. Julio César fue un gran conquistador, él conquistó las Galias, y tras esto, Julio César quiso el poder total. ¿Ya? Para eso tenía que dominar al Senado. Así que Julio César dejó las Galias y avanzó contra Roma. Y Pompeyo saldrá en defensa del Senado. Y así se enfrentaron en una nueva guerra civil Julio César contra Pompeyo. El que ganó fue Julio César. Y así Julio César pudo ser el dictador de Roma. Fue el título que recibió. La dictadura vitalicia nuevamente. Vitalicia. Cuenta que Julio César se alió con Cleopatra, que era la reina de Egipto. Julio César ayudó a Cleopatra para que ésta, pues, tomara el poder total en Egipto y se convirtiera en faraona. Cleopatra fue la última faraón de Egipto. ¿Y cómo convenció Cleopatra a Julio César para que le ayude en sus cosas? Pues se volvieron pareja. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Cuando Julio César volvió y tomó el control, hizo una reforma agraria, limitada sin embargo, convirtió en ciudadanos a todos los hombres libres de Italia, algo que los italianos no romanos exigían, tener los mismos derechos. También se creó el calendario juliano por Julio César, el calendario que más adelante fue reformado y hoy llamamos el calendario gregoriano, que es el que tenemos mundialmente en nuestro tiempo. Pero Julio César no gobernó mucho tiempo porque el Senado terminó asesinándolo, aparentando los senadores su apoyo a Julio César. Cierto día que éste fue al Senado, lo apuñalaron. Y el responsable de esta muerte fue Marco Bruto, que era hijo adoptivo de Julio César. Marco Bruto y los senadores mataron a Julio César, ya acusándolo de que éste quería el poder total, éste quería ser rey, quería restablecer la monarquía, y que lo eliminan y creen que de esa manera la república se iba a mantener. Esto, sin embargo, no va a pasar. Inmediatamente, 3 personas vinculadas a Julio César, Octavio, que era un hijo adoptivo, Marco Antonio y Lépido, que eran 2 de sus generales, van a formar el segundo triunvirato. ¿Ya? Sí, así es, ¿no? Eso lo decimos de broma siempre, que Julio César murió por Bruto. Es decir, por las manos, por el puñal de Marco Bruto, quien lo mató, ¿no? El chiste de Chespirito, ¿no? Ok, entonces, estos 3 hombres formaron el segundo triunvirato. Y ellos, lo primero que hicieron fue derrotar a los senadores, derrotar a Marco Bruto. ¿Ya? Y ahora ellos tomaron el poder. Se repartieron los 3 el poder, pero luego se enfrentan entre ellos. A Lépido lo excluyen y los otros 2 que quedaron, Marco Antonio y Octavio, se van
a enfrentar por el poder total en la Tercera Guerra Civil. Marco Antonio, para este tiempo, estaba con Cleopatra, así que Egipto respaldó las ambiciones de Marco Antonio. Pero Octavio, más astuto, logró derrotar a Marco Antonio y a Cleopatra. Sus enemigos se suicidaron y Octavio, pues, se quedó con el poder total. Muy bien, entonces de esta manera, cuando Octavio gana la Tercera Guerra Civil en el combate de acción y sus enemigos caen, Octavio va a asumir todos los poderes y de esa manera va a convertir en el primer emperador de Roma. ¿Ya? Así que con estos sucesos terminó la República y empezó el Imperio Romano. El tercer y último periodo, desde que Octavio toma el control hasta que Roma fue tomada por los bárbaros. ¿Ya? El imperio duró 500 años, como vemos. Se divide en dos partes. El Alto Imperio, llamado también Principado, y el Bajo Imperio, llamado también Dominado. En el Alto Imperio, el emperador, nosotros le decimos emperador, pero los romanos le llamaban princeps. El título que usaba en ese tiempo era el de princeps, príncipe en castellano, es decir, el primer ciudadano. Por eso a esta época le llamamos principado. Los emperadores quisieron hacer ver que la república continuaba. Por eso el Senado y otras instituciones se mantuvieron. Pero el emperador era el que tenía, pues, tal vez no el poder al 100%, pero pues era, claro está, ¿no?, la persona más poderosa en tiempos del Principado. En este tiempo del Alto Imperio, Roma vive su esplendor, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Ahí está, ¿no? Muy bien. Tenemos a Octavio, que fue el primer emperador, se hizo llamar Augusto o el Divino. Con él ya no va a haber otra guerra civil. Roma va a vivir cierta estabilidad política y a eso se le ha llamado la Pax Romana o la Pax Augusta. Y esta estabilidad permitió el crecimiento de la economía y también de la cultura romana. Para su defensa, creó la Guardia Pretoriana, permanente en Roma, y se vivió pues la edad de oro de la cultura romana, conocido como el siglo de Augusto, donde vivió, por ejemplo, el poeta Virgilio, el autor de la Eneida. Octavio, o Augusto, embelleció Roma. Como él mismo dice, encontré una ciudad de ladrillos y lo convertí en una ciudad de mármol. Ya tras su muerte gobernaron otros emperadores. Tenemos a Tiberio. Con Tiberio surgió el cristianismo, ya que en su época Jesús fue crucificado allá en Jerusalén. Calígula, pues un emperador terrible para Roma, recordado por cuando nombró a su caballo cónsul, es decir, jefe militar. Pues qué loco hace eso. Claudio, que conquistó Britania, lo que hoy es Inglaterra, así que las conquistas aún siguen en tiempos del imperio. Nerón, a quien se le atribuye el incendio de Roma, hoy se cree que él no lo quemó, ¿no?, pero todavía en los textos podemos encontrar, ¿no?, esta afirmación. Nerón le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos, así que empezó la persecución de los cristianos. El cristianismo era una religión prohibida en este principado. ¿Ya? De ahí sacamos al emperador Vespasiano, el que inició la construcción del Gran Coliseo, el principal escenario de lucha de gladiadores. Su hijo Tito inauguró el Coliseo. ¿Ya? Trajano es el que logró la máxima expansión de Roma. Aquí vemos en el mapa todo lo que Roma llegó a dominar, desde Britania, hoy Inglaterra, pasando por las Galias,
Hispania, África, Italia, los Balcanes, Egipto, ¿sí? Mesopotamia, todo esto, ¿no? Todo esto era lo que dominó Roma en su mejor momento, de la máxima expansión del Imperio Romano. ¿Ya? Adriano estableció los limes, es decir, los límites del imperio, colocando murallas para defenderse de pueblos que vivían más allá. ¿Cómo se llaman los pueblos que vivían más allá? Bárbaros, le llamaron así los romanos. Caracalla le dio la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Así no sean romanos, si eras libre, ahora tenías los derechos de Roma. Acá vemos construcciones de Roma. San Marcos nos preguntó por los arcos del triunfo. ¿Ya? Que eran construcciones así, ¿no? Con estos arcos, donde se grababa alguna victoria romana, para que quede en el recuerdo, ¿no? Una construcción conmemorativa. También construían para relajarse, como las termas, que eran baños públicos, ¿no? Con agua caliente. Ahí se reunían y hablaban de política, hablaban de diferentes cosas. Y así llevaban el agua desde las caídas del río, en la montaña, lo llevaban a través de estos acueductos hasta la ciudad. Como hasta ahora quedan evidencias de esto. A partir del siglo III entró en crisis Roma. Entró en crisis. Por cuestiones internas, peleas internas, también falta de recursos ahora que Roma ya no se expandía, pues Roma va a carecer de esos tesoros que antes le quitaban a los pueblos conquistados. Ahora Roma va a sufrir que el Estado no tiene los medios para poder seguir pagando los grandes gastos que tiene el Estado romano. Hay luchas internas por el poder y también la presión de los bárbaros, de los pueblos que viven más allá. Al tiempo de crisis le llamamos el Bajo Imperio o dominado, donde ahora sí ya no vemos al Senado o a otras instituciones. Ahora el emperador tiene el poder total. Era un dominus, es decir, el dueño absoluto de Roma, dominado. Ahí está Diocleciano, que hizo la tetrarquía, pregunta de San Marcos. Dividió al imperio en 4 partes, como vemos en esta imagen, para que sea más fácil su administración. Sin embargo, fracasó, las peleas internas continuaron. Fracasó. Constantino llega a unificar el imperio nuevamente y a él se le recuerda porque dejó de perseguir a los cristianos con el edicto de Milán. Y también por la fundación de Constantinopla, la que reemplazará a Roma cuando esta ciudad caiga. Acá ubicamos a Constantinopla. Y tenemos finalmente a Teodosio, el último gran emperador, y uno convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. ¿Ya? Las otras religiones más bien quedaron prohibidas. Y como los bárbaros ya estaban atacando al imperio, y esto lo vamos a ver la próxima semana, decidió dividir al imperio en 2, Occidente y Oriente. Y le entregó a su muerte estos imperios a sus hijos, Honorio y Arcadio. Esta parte lo vamos a ver la próxima semana, junto con los bárbaros. ¿Ya? Así que chicos, ya no hay tiempo, ya disculpen que siempre me pase la hora, nos quedaríamos aquí entonces. Ya muchachos, entonces sería todo, gracias por la atención y esperemos que mejoren las cosas en el Perú en estos días. Nos vemos muchachos. Chao, por cuídese, gracias. A ustedes.